Continuando con la segunda parte del tema de magnetismo y problemas de magnetismo, en el video anterior vimos cómo relacionando la fuerza centrípeta que produce el campo magnético sobre una partícula, en este caso un protón que entra a una región de campo magnético, la podíamos relacionar esa fuerza centrípeta con la fuerza de Lorentz, y haciendo esa relación podíamos despejar para el radio y encontramos que el radio que describe ese protón con estos datos que daba el problema, entonces nos daba de 1.25 metros. Bien, nosotros podemos seguir desarrollando, por ejemplo, podemos calcular la velocidad angular que experimenta ese protón. La velocidad angular que experimenta ese protón, aprovechando que el movimiento que se da es un movimiento circular debido al campo magnético, entonces utilizamos la fórmula. Sabemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, si despejamos para la velocidad angular, tendríamos que la velocidad angular es igual a la velocidad entre el radio. Como ya conocemos la velocidad con que entra el protón a la región de campo magnético, entonces sustituimos los datos. La velocidad es de 6.0 por 10 a la 7 metros por segundo y el radio que encontramos con que está orbitando el protón es de 1.25 metros. Si hacemos esa operación en nuestra calculadora, nos da que la velocidad angular que experimenta ese protón es de 4.8 por 10 a la 7 radianes por segundo. También podemos calcular el período. El período es el tiempo entonces que tarda en dar una vuelta a ese protón. Entonces el período T del protón va a estar dado por la siguiente fórmula. Aprovechando que conocemos ya las fórmulas de movimiento circular, donde sabemos que el período es igual a 2pi entre la velocidad angular. Esto lo vimos en el movimiento circular uniforme. Por lo tanto, colocamos el valor de 2 y de pi que lo tenemos en nuestra calculadora y lo dividimos entre la velocidad angular que acabamos de encontrar, que es de 4.8 por 10 a la 7 radianes por segundo. Hacemos esa operación en nuestra calculadora y nos da 1.3 por 10 a la 7 segundos. Entonces este es el periodo, este es el tiempo que tarda en dar una vuelta el protón en esa circunferencia que está desarrollando debido a la fuerza que le provoca el campo magnético. Ahora, la frecuencia, ¿cómo la podemos calcular? También podemos calcular la frecuencia porque sabemos que la frecuencia es el inverso del período. Si nosotros aplicamos esa relación, entonces el inverso del periodo 1 entre 1.3 por 10 a la 7 a la menos 7 segundos que acabamos de encontrar, entonces esto nos da una frecuencia de 7.692.307.69 Hz, que es la unidad de frecuencia, o 1 sobre segundo. Y si ya conocemos la frecuencia, también podemos conocer el número de vueltas que da ese protón en un minuto. El número de vueltas que gira el protón en un minuto en este problema sería entonces multiplicar la frecuencia por un minuto, que es igual a 60 segundos, utilizando las unidades del sistema internacional. Si hacemos esa operación, entonces vemos que el número de vueltas que va a dar ese protón en un minuto es de 461.538.461.4 vueltas. Bien, hemos desarrollado este problema donde se aplican varias características de una partícula cargada positivamente, como vimos que era un protón que entra a la región de un campo magnético y donde calculamos la fuerza que ejercía el campo magnético. También calculamos el radio de la circunferencia que experimenta el protón, porque el campo magnético lo hace girar en forma circular siempre y cuando esté entrando en forma perpendicular a las líneas de campo magnético. También calculamos la velocidad angular, calculamos su período, la frecuencia y el número de vueltas. Bien, entonces deben ustedes practicar en sus cuadernos estos ejercicios, estas fórmulas, para tener una mayor habilidad y así poder resolver algún tipo de problemas que les pueda aparecer en el examen de la Olimpiada de la Física.